A todos, en esta oportunidad vamos a explicar uno de los métodos de análisis de estados financieros conocido como razones financieras, donde una razón pues se entiende como el resultado de un coeficiente, un índice resultado de relacionar dos elementos de estados financieros. Dentro de las razones financieras hay diferentes campos de estudio, resaltando lo que es el estudio de la liquidez, el estudio de la solvencia, el estudio de la rentabilidad, el estudio de la estabilidad de una empresa. Vamos a explicar en esta oportunidad lo que son las razones financieras de liquidez. Entiéndase como liquidez aquella capacidad de una empresa de poder cancelar sus deudas a corto plazo. Si estoy hablando o refiriéndome a un activo, pues un activo es líquido en la medida que pueda ser convertible fácilmente en efectivo sin pérdida de valor. Esa cuenta es importante traer una retroalimentación de que los activos líquidos pues los encontramos dentro del área de los corrientes y los vamos a relacionar con los pasivos corrientes, donde existen diferentes niveles de liquidez. Por ejemplo, dentro de los activos corrientes, el más líquido es caja. Luego tenemos como un segundo activo menos líquido lo que serían cuentas por cobrar y el inventario, que sería la parte de la cuenta menos corriente. Dentro de las razones de liquidez vamos a estudiar lo que es la razón corriente, luego la prueba ácida, la razón de efectivo, el capital de trabajo y la posición defensiva. Rápidamente vamos a entrar a lo que es la razón corriente, la más utilizada, la más amplia, en la cual relacionamos todo lo que es el activo corriente contra el pasivo corriente. Es la más amplia. Vamos a tomar lo que son los totales del activo corriente y del pasivo corriente. Aquí tenemos un ejemplo donde el total del activo corriente es 12 y del pasivo corriente es 10. ¿Cuál es la razón o cuál es la fórmula de la razón corriente? Sería activo corriente dividido pasivo corriente. Para efectos del ejemplo, tendríamos 12 dividido 10 para que nos dé una razón de 1.2. ¿Qué significa ese coeficiente 1.2? Pues podemos decir que esta empresa tiene 1.2 en su activo corriente en promedio para cancelar un quetzal de su pasivo corriente. Tenemos una relación de 1.2 en su activo corriente por cada quetzal que tenga en su pasivo corriente. ¿Es bueno o malo? Pues va a depender del indicador que se establezca en la industria o del indicador que establezcamos en nuestra empresa. Por el momento, viéndolo así, podemos decir que puede cubrir todos sus activos, sus pasivos corrientes con el activo corriente. Pero tendría que liquidar toda su mercadería y cobrar todas las deudas con los clientes. Generalmente la razón corriente pues se aconseja que sea entre 1.5 y 2 para evitar entrar en un momento dado se tenga que cancelar una buena proporción de los pasivos con la necesidad de liquidar mercadería o de realizar cobros antes del periodo de nuestros clientes, lo que representaría pérdidas, pues tendríamos que ofrecer descuentos por pronto pago. En un momento dado, cuando hagamos un informe, pues pudiéramos colocar el indicador y de alguna manera, para hacerlo más visible, pudiéramos elaborar una pequeña gráfica. Por ejemplo, tendríamos acá una gráfica donde colocaríamos cantidades en quetzales y por la parte de acá pues tendríamos el activo corriente y el pasivo corriente. Entonces tendríamos que hacer una pequeña gráfica donde representaríamos que mi activo corriente pues se eleva hasta acá y mi pasivo corriente pues se queda en 10. Ahí podemos tener de una manera visual cómo se encuentra la empresa en relación a su liquidez. Por el momento pues se puede ver que es líquida. ¿Qué pasa mientras seguimos analizando otras razones y llegamos a razones más estrictas? Por ejemplo, generalmente el inventario en aquellas empresas donde el ERP tiene un nivel alto, pues puede afectar la liquidez de una empresa. Y ahí es donde comenzamos a ver otra razón de liquidez conocida como la prueba ácida.
Entonces tendremos la razón que se conoce como prueba ácida o liquidez inmediata. Liquidez inmediata. ¿Y cuál es la fórmula de esta razón? Pues serían mis activos corrientes menos el inventario, dividido pasivo corriente. Si le agregamos una nueva variable, lo que es el inventario, le quitamos a los activos corrientes el monto de los inventarios, como les había platicado, es el activo menos líquido, y vamos a ver cómo se encuentra la empresa. ¿Cómo quedaría aquí entonces? 12 menos 6, nos quedaría 6, dividido 10. Siempre dividido todo el pasivo corriente. ¿Y cuál sería nuestro indicador acá? Pues nuestro indicador sería 0.6. ¿Qué representa ese 0.6? Pues que mi empresa posee de liquidez inmediata, es decir, sin contar con el inventario, una liquidez inmediata de 0.6 quetzales, 0.60 quetzales para cancelar cada quetzal en su pasivo corriente. Viéndolo de otra manera, la proporción de la liquidez inmediata es de 0.6 quetzales por cada quetzal que se debe. Es muy importante, como les comento, para aquellas empresas que tienen mucho inventario, para que tengamos una idea de cómo está nuestra liquidez quitando ese activo menos líquido. Aquí generalmente la razón recomendada está entre 0.8 o 1, dependiendo la literatura o el criterio de cada analista. Esta razón estándar pues la tendría que establecer la empresa o ver las empresas de mi industria cuál es la razón que manejan para tener un punto de partida, tener un punto hacia el cual nuestra empresa o nuestros analistas financieros deben de gestionar cómo esté nuestra razón inmediata, nuestra razón de liquidez inmediata. ¿Qué se puede hacer en un momento dado si estamos bajos? Pues tendríamos que analizar qué está pasando con el inventario. Si el inventario lo tenemos muy alto, tendríamos que complementar con un estudio de la rotación de inventarios. Lo vamos a ver más adelante, lo que son las razones de rotación del capital de trabajo. Otra razón que vamos a estudiar, que es más estricta que esta, la razón de efectivo, donde vamos a quitar no solo el inventario, sino vamos a quitar también todos aquellos valores negociables y nos vamos a quedar solo con el efectivo. Entonces la siguiente razón es la razón de efectivo. La razón de efectivo. ¿Y cuál es la fórmula de la razón de efectivo? Pues sería, voy a relacionar el efectivo con mis pasivos corrientes. Como les comento, es la más estricta, donde solo vamos a tomar en cuenta el efectivo. En este caso, si vamos a quitar, nos vamos a quedar solo con el efectivo, sería acá y acá. Mi fórmula quedaría 2 dividido 10 para tener un punto 2. 2 dividido 10, es decir, solo estamos tomando el efectivo relacionándolo con el pasivo corriente. En este caso, pues mi proporción quedaría 0.20 quetzales por cada quetzal en el pasivo. Es decir, mi empresa dispone en efectivo de 0.20 quetzales, 0.20 centavos por cada quetzal que tenemos de deuda en el pasivo corriente. Como lo ven, es una relación. Si uno ve el indicador puede decir, mire, está muy baja. Pero aquí estamos hablando solo de efectivo. Recordemos que aún tenemos los clientes y las mercaderías, pero estamos evaluando cuándo tenemos de liquidez estrictamente en efectivo. ¿Está bien o está mal? Pues va a depender de cuánto establezcamos en nuestra empresa como una razón líquida o una razón normal para poder seguir trabajando. Pues en este caso, en este ejemplo, nos queda 0.20 por cada quetzal que tenemos en el pasivo. Otro indicador que vamos a ver, que no es efectivamente una razón, es lo que se conoce como capital de trabajo neto. Cuando nos hablan de capital de trabajo, pues es todos aquellos elementos con los que la empresa o los administradores cuentan para el trabajo diario. En este caso, pues
conocido como activo corriente. Todo esto es mi capital de trabajo. Caja, clientes y mercadería. Es lo que dispongo para trabajar. Pero no dispongo de todo esto. Recordemos, tenemos ciertas deudas a corto plazo. Entonces vamos a establecer nuestro capital de trabajo neto, que es activo corriente menos pasivo corriente. En este caso, pues serían 12 menos 10. Mi capital de trabajo quedaría en 2. Es decir, que la empresa dispone para su gestión diaria, luego de haber cubierto el pasivo corriente, con 2 quetzales. O sea, esto es lo que dispone la empresa para poder trabajar en una forma diaria. No es una razón como tal, no es algo que le interese al público externo, es una medida interna, que podemos de alguna manera cuánto establecemos que debemos de contar de capital de trabajo neto. Algunas instituciones financieras pues exigen a las empresas que tengan determinado monto de capital de trabajo neto. Eso les garantiza en algún momento dado pues que se les cubra con todas las obligaciones que se tienen con ellos. La posición defensiva sería la última que vamos a ver. Y la posición defensiva lo que busca es establecer un monto de días que la empresa puede estar laborando sin que tenga ningún tipo de ingreso. Pudiera ser que la empresa llegue a un paro, ahorita con todos estos problemas que están existiendo, que tenga que dejar de laborar. ¿Hasta cuándo puede la empresa cubrir sus gastos operativos diarios sin que obtenga ningún ingreso? Para poder calcular esto, pues necesitamos un promedio de los gastos anuales, pero principalmente un promedio diario de los gastos operativos. Si tenemos el promedio anual, pues lo dividimos dentro de 365 y llegamos a nuestro promedio diario. ¿Cuál es la fórmula? Pues la fórmula es activo corriente dividido gastos operativos diarios. Como les comento, tengo que conocer cuánto mi empresa pues va a gastar diariamente en promedio de gastos operativos y administrativos. Vamos a suponer que esta empresa pues tenemos un promedio diario de 2. Entonces nos quedaría 12 de los activos corrientes dividido 2, que es el promedio diario de gastos operativos. Mi empresa puede estar subsistiendo sin que tenga ningún ingreso operativo, ningún nivel de ventas durante 6 días, con su capital de trabajo neto. Es una medida para ver cómo estamos en cuanto a cuánto podemos dejar de laborar. Es parte de la liquidez. Recordemos que la liquidez es aquella que nos permite afrontar y cubrir nuestros gastos a corto plazo. Ha sido un gusto, espero que sea de su utilidad. Muchas gracias.